Vale, ahora mismo estamos en esa época en la que los animes de temporada, la verdad es que no están muy bien. Y cuando digo ahora, me refiero a 3 meses antes de que estés viendo este vídeo, porque ese es mi ritmo de hacer vídeos. Cuando esto pasa, suelo ver algún anime clásico que siga teniendo un fuerte fandom. Así es como llegué a este Evangelion, donde descubrí la depresión y que hacer referencias religiosas y utilizar un lenguaje barroco es una forma muy fácil y efectiva de lograr muchos puntos en cualquier asignatura de humanidades en bachillerato. Bien, pues ahora es el turno de Cowboy Bebop, otro anime de la misma época, famoso especialmente por lo influyente que fue. Un anime cuyo objetivo, y podríamos decir que eslogan, era traspasar las barreras de ser un trabajo del montón más y elevarse hasta llegar a convertirse en un género en sí mismo. Esto lo pone por ahí, por ahí y por ahí. Es un anime que rebosa identidad, pero que a pesar de tomar referencias de aquí y allí para lograr sentirse familiar, logra crear una atmósfera e imaginarios únicos, combinando un estilo de animación innovador, un apartado artístico muy detallado y con mucha esencia, un guión profundo, pero más que nada, una banda sonora que, como estáis escuchando, le da el alma que realmente necesita este anime. Pero Cowboy Bebop bebe de las mismas referencias y toca los mismos temas que sus coetáneos, pero a través de unas historias, aventuras y personajes únicos que nos ofrecen nuevas perspectivas y mensajes. Si tuviésemos que reducir a Cowboy Bebop en unas pocas palabras, sería único, porque únicamente necesitamos unos segundos de cualquiera de sus episodios para darnos cuenta que... ¿Sabes, Jet? No es verdad que haya 2 cosas en el mundo que no soporto. ¿Ah, no? Son 3, los niños, los perros y las tías aprovechadas. ¿Te das cuenta de que los tengo a los 3 a bordo? No, pero ¿esto qué es? Cowboy Bebop es un anime sobre un dúo de cazarrecompensas, pero no es lo que os esperáis. A día de hoy es imposible ver Cowboy Bebop y no estar pensando en otra serie de un cazarrecompensas del espacio, pese a que, como os he dicho, Cowboy Bebop fue en efecto muy influyente. Hasta la vista, Cowboy del espacio. Pero no os confundáis. Aquí en vez de armaduras brillantes tenemos a 2 muertos de hambre que no tienen ni para carne. Y tampoco tenemos a un compañero adorable que sirva para vender ¡Ay, pero sí lo tenemos! ¡Mirad a esa croquetita! A lo largo de sus aventuras intentando conseguir algo de dinero, Spike y Jet aceptan a otras personas a bordo. Ya son Faye Valentine, una mujer que gana o pierde su vida en las apuestas, y Edo, una chica demasiado inconsciente para estar con estos 3, que aprendió a hackear servidores del gobierno leyendo Reddit entre los escombros de lo que solía ser la Tierra. Pero bueno, ¿a quién quiero engañar? Me creo perfectamente que en el futuro las instituciones sigan teniendo las mismas vulnerabilidades que hace siglos. Posiblemente todavía estén utilizando Java. Por cierto, la humanidad está distribuida a lo largo del espacio porque la luna hizo ¡pum! Por cierto, ¿en qué año ocurre esto? Ah, habrá que salvar la hostelería. En Cowboy Bebop, esto es el futuro. Sí, puede que tenga naves espaciales y saltos a la velocidad de la luz, pero cuando alejamos la vista del cielo y nos centramos en la Tierra, los pueblos y las colonizaciones, vemos lo poco que se ha avanzado. La pobreza, la suciedad emergen de los rincones, la corrupción y la desigualdad se adueñan de la sociedad y las civilizaciones se remolinan en los cráteres para protegerse de la inmensidad de los planetas que todavía no han logrado gobernar, mientras la gente se muere de enfermedades sin acceso a medicamentos y los ancianos se mueren olvidados recordando cómo fueron ellos quienes erigieron los muros y ciudades donde todo está ocurriendo. No obstante, esta es la realidad que la serie quiere tratar. No quiero hablar de futuros de acero y vidrio brillantes, sino un futuro donde parece que la humanidad ha retrocedido a lo místico, lo espiritual, lo primitivo, lo violento, y las personas están más separadas los unos de los otros que nunca antes. Cowboy Bebop nos quiere hablar de esa vida de gángster, de esa cultura que surge en los bares nocturnos, de la realidad de los callejones fríos y olvidados, y de la humanidad que se ha olvidado a sí misma. La estética y el alma de esta serie es infinita pero decadente. La serie se nutre de una música interpretada por
la pobreza y compuesta por el sufrimiento, mientras el apartado artístico nos lleva a una época también olvidada por nosotros. Y en este bioma surgen una enorme cantidad de historias y géneros que tocan una infinidad de temas. Tenemos episodios de tramas de gángster, episodios que pretenden ser más amenos, otros que pesan como lápidas. Tenemos episodios de spaghetti western, neo-noir e incluso un episodio que es una genial referencia a Alien. Pero en este contexto también, y teniendo en cuenta que es una serie del 98, surgen también cosas que nos hacen pensar si Cowboy Bebop se ha quedado atascada en el pasado. Viendo Cowboy Bebop, se me vino a la cabeza este debate que ha surgido en las redes acerca de cancelar ciertas series o películas por las acciones o diálogos que ocurren en las mismas. Cowboy Bebop podría dividir a sus espectadores entre aquellos que piensan que debería ser cancelada o aquellos que lo consideran una obra de arte. Al verla, saltan a la vista la enorme cantidad de comentarios fuera de lugar que inundan sus episodios, pero analizándola más detenidamente, nos damos cuenta de algo muy curioso. Cowboy Bebop es un anime de variedad. Tenemos una gran variedad de estilos de música, estilos de animación, una gran variedad de géneros en las tramas de cada uno de sus episodios, y a medida que estos suceden, la nave se va nutriendo con una gran variedad de personalidades. Pero nos damos cuenta de que estos personajes no se tratan tal y como deberían. A los personajes no se les trata de forma diferente, dependiendo de su forma de ser, sino que el género tiene un papel con un gran peso en la forma en la que se tratan los personajes, hasta el punto de crear una cultura. Este trato diferenciado que reciben los personajes masculinos y femeninos, he decidido llamarlo cultura, porque está relacionado con la forma en la que los personajes interactúan con el medio interactúa con ellos y la forma en la que ellos interactúan entre ellos mismos también. A medida que avanza la serie nos damos cuenta de que hombres y mujeres ocupan un lugar diferente en casi todos los aspectos de la trama. En cuanto a la importancia de la jerarquía de los personajes, los hombres son los protagonistas de la serie y los dos personajes femeninos que se quedan en la nave son secundarios, uno de los cuales es además una niña. La forma de expresarse también es diferente. Mientras que los personajes masculinos suelen utilizar la violencia para hacerlo, los femeninos son sometidos a una gran presión y terminan reprimiendo sus sentimientos y terminan por alejarse. Esto nos lleva al siguiente punto. En el tiempo, los personajes masculinos suelen habitar en el presente, son los que llevan la acción, los que toman las decisiones, los que buscan, los que pelean y los que generan el cambio. Los femeninos habitan en el pasado, son sistemas estáticos que se quedan congelados en el pasado esperando a ser encontrados, rescatados o cambiados. Al hilo de este tema, es vital hablar de Faye Valentine, el personaje femenino principal. Es cierto que tiene una gran cantidad de atributos positivos que evitan que sea un personaje plano, como objetivos propios o una personalidad independiente, pero la forma en la que tiene que relacionarse con sus compañeros en la nave evidencia el retrato que hace Cowboy Bebop de los hombres y las mujeres en esa época. En primer lugar, la relación entre ella y Jet o Spike no se estrecha demasiado a medida que avanza la serie, ni la jerarquía entre ellos se debilita. Esto es generado por un desinterés por parte de ellos a las decisiones de ella. Los momentos en los que actúa de forma irracional, huye de la nave o se siente dolida no preocupan a los tripulantes masculinos, sino que es tratado como un comportamiento incomprensible y propio de ella. A lo largo de la serie, Faye y otros personajes femeninos son forzados a adoptar la cultura masculina, la cultura de la violencia y el cambio para poder expresarse o convencer. En resumen, Cowboy Bebop ilustra una realidad en la que hombres y mujeres ocupan lugares diferentes en el espacio y el tiempo, en el que son jerárquicamente ordenados y en el que tienen distintas formas de expresarse. Estas luchas de parte de algunos personajes femeninos por romper esa barrera evidencian el objetivo de Cowboy Bebop por dignificar la lucha de las mujeres en la vida real por poder ser tratadas con igualdad, o por el contrario, el trato al que son sometidos los personajes femeninos a lo largo de la serie condenan a Cowboy Bebop a no ser más que un anime de otra época, con las lacras, injusticias y sesgos que ello conlleva. Es exactamente el mismo. Todo tenía que hacerse a tu modo. Solo contaban tus decisiones.
Claro, porque yo para ti no era más que una niña agarrada a tus pantalones. A ti te gustaba así, hasta que un día de repente me di cuenta de que quería tomar las riendas de mi vida. Tener derecho a equivocarme si lo prefieres. Cowboy Bebop es un anime sobre un dúo de cazarrecompensas, pero no trata sobre los cazadores, ni siquiera sobre las recompensas, porque Cowboy Bebop trata sobre el pasado, sobre cómo intentamos olvidar el pasado, sobre cómo nos arrepentimos del pasado, sobre cómo no nos reconocemos en nuestras versiones del pasado. Cowboy Bebop es un anime de otra época. Cowboy Bebop es un anime del pasado, con todas las lacras que eso conlleva, con todos los sesgos, las creencias, los prejuicios e incluso las agresiones e injusticias. Pero deberíamos olvidarlo, deberíamos enterrarlo y hacer como que nunca ocurrió, a uno de los animes más influyentes de la historia, cuyo protagonista es un croqueto. Creo que la pregunta que realmente nos debemos hacer es, ¿realmente no nos reconocemos en él? En el anime, no en el croqueto, ojalá ser un croqueto. Los episodios de Cowboy Bebop son autoconclusivos y funcionan tal que así. Los protagonistas encuentran una presa, nos hablan como espectadores de esa presa, se disparan y en algún momento de esta cadena llega la depresión. Así es, bienvenido al anime de los 90, donde una gran intro conlleva una gran depresión. El anime, como hemos dicho antes, no trata ni de las recompensas ni de los cazadores. Trata sobre ese algo durante la cacería que hace resonar un episodio del pasado de los protagonistas. Algo que hace que estos tengan que interrumpir los actos que estaban haciendo en el presente, que en ocasiones son parte de un estilo de vida para intentar huir en vano de ese pasado, y en otras ocasiones esos actos pensaban que no tenían nada que ver con el pasado, pero en realidad sí, porque este anime da una gran importancia al origen, a la causa, a las heridas abiertas del pasado y de lo inútil que es intentar huir. Pero ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Lo más probable es que mientras veas Cowboy Bebop, algo dentro de ti, en tu pasado, resuene. Puede que no como individuo, pero sí resonará como parte que eres de la sociedad. Porque Cowboy Bebop es un documento que se ha mantenido intacto, cristalizado en el pasado y en el que ahora parece que no nos reconocemos. Pero realmente no lo hacemos, o solamente estamos huyendo como Spike o Jet. Y realmente no podemos aprender nada de una obra así. Cuando en el párrafo sobre Faye hemos hablado de muchas cosas negativas de la serie, pareciese que estuviésemos hablando de una serie que no ha sido pensada demasiado, con un guión rápido y sin revisar, como en mis vídeos, vaya, pero la realidad es que no. Cowboy Bebop pretendía ser revolucionario, rompedor, subversivo, y lo es, para su época. Protagonizado por un personaje con objetivos propios, la serie ejerce presión sobre la barrera que separaba a los personajes masculinos y femeninos en aquella época, que era densísima, mucho más que ahora. No es mucho, pero es un intento de subversión. Porque criticar una serie antigua desde un punto de vista actual es sesgado y no contextualizarla con sus coetáneos es injusto e inútil si queremos sacar conclusiones respecto a la misma. Lo que debemos hacer es traer la información que Cowboy Bebop nos da del pasado y traerla al futuro. Y pensar, por ejemplo, sobre si realmente considerar a los personajes masculinos y femeninos como seres diferentes con lenguajes contrarios tiene algún sentido. Y esto es solo un ejemplo de todo un conjunto de estilos y características de Cowboy Bebop que nos recuerdan a otra época. Antes hemos hablado de que Faye carece de evolución, pero lo cierto es que el resto de personajes tampoco tiene una evolución muy redonda. Pero esto no es porque la serie tenga un mal guión, sino porque son características de la época en la que se creó. Lo mismo pasa con la historia a lo largo de los episodios. Hoy en día estamos acostumbrados a que una temporada tenga una subtrama más allá de la que surge y termina en cada episodio, que nos mantenga atentos, pero en Cowboy Bebop, quitando un par de villanos recurrentes y una trama que se nos cuenta a cuentagotas, no hay nada que asimilar. Cowboy Bebop nos habla de cómo ha evolucionado nuestra percepción de nosotros mismos, así como de la forma en la que escribimos historias, y por eso destruirla, solamente por no cumplir con la opinión que actualmente sabemos que es la correcta,
no tiene ningún sentido y mucho menos beneficio. En cambio, lo que sí tiene sentido es pensar en cuál es el verdadero valor de Cowboy Bebop, que no solo es ser un anime único y muy influyente, sino es el esfuerzo que hace en retratar en sí misma la realidad de su época. Porque Cowboy Bebop ante todo es una serie del pasado que nos habla del futuro. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante y valoraría mucho cualquier suscripción para poder mantenerte al día de todo lo que voy a seguir subiendo en cuanto tenga tiempo y vida. Y también si quieres tienes el resto de redes sociales donde pues hablo un poco de ciertos temas, intereses y otro tipo de series. Pásate por el canal para no perderte ningún otro vídeos, puede que alguno te interese y nos vemos en la próxima.